Vamos a la palabra y hoy la palabra habla sobre lo mismo que ya cantamos hoy, que es sobre en quién confío. Amén. En quién confío. Y interesante es que yo estaba buscando la palabra y ni sabía lo que decir. Tenía varios temas en mi mente y después empecé a mirar unos videos y de repente no era cristiano. Pero él citó, porque era un programa de la televisión, y él citó esta parte de la Biblia para hacer una comparación. Y después me vino en la mente, pero de verdad, ¿en quién yo confío? ¿En quién yo puedo confiar? Y para nosotros como cristianos puede parecer que es una respuesta fácil, porque vamos a decir, sí, yo confío en Dios. Pero ¿será que de verdad confiamos solamente en Dios o confiamos en cosas en nuestra vida que nos pueden distraer de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Y para eso vamos a abrir Jueces, la Biblia en Jueces, que es en el principio de la Biblia, el sexto libro de la Biblia, si no me equivoco. Séptimo libro de la Biblia. Jueces 16, del 4 al 22, que es un texto largo, pero yo creo que es importante que lo leamos completo. Jueces 16, del 4 en adelante. Tú tienes la Reina Valera. Okay, sí. Bueno, entonces voy a buscar la misma traducción para no leer dos diferentes. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer de... ahora me engañé. No, yo estaba equivocado, pero estaba en el 4. Ahora. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes y que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usadas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo: si tejieres 7 que dejas de mi cabeza como la tela y la asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y él le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me ha engañado 3 veces y no me has descubierto aún.
consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras y importándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues toda su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llega navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y les dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. Señor, gracias, Señor, por más una vez podemos estar juntos, Señor, en tu casa. Señor, yo te agradezco, Señor, por este culto, este encuentro de jóvenes, Señor, y que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, que podemos aprender más de tu palabra, Señor, que tú dejaste para nosotros, Señor, para aprender, Señor, de lo que tú quieres enseñar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ahora, Señor, enseñarnos lo que tú quieres decir, Señor, y sigue bendiciendo nuestras vidas, Señor, que podemos aprender de este ejemplo, Señor, de Sansón, Señor, de este ejemplo de confianza en ti, Señor, y que podemos ver de verdad, Señor, seguir adelante así como tú quieres hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Sigue bendiciendo a todos que van a escuchar también esta palabra, y todos que están también conectados en casa, Señor, que tú puedas seguir bendiciendo su vida, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces yo creo que todos ya conocen la historia de Sansón. Si no, voy a resumir un poco, ¿no? Sansón es probablemente la persona más conocida por su fuerza, ¿no? Yo creo que ya hasta en la escuela se escucha un poco de la fuerza de Sansón, ¿no? Todos quieren ser como él, aunque no saben de verdad de dónde viene esa historia. Y Sansón entonces fue un hombre muy fuerte. Él era uno de los jueces. Eso fue antes de los tiempos de los reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que él prácticamente era una persona muy importante en el pueblo de Israel. Era una persona bien reconocida, pero él también era un nazareo, que leemos. Y nazareo es una persona que fue dedicada al servicio del Señor. Así como hoy en día los pastores son dedicados, el nazareo tenía una intimidad especial con Dios. Y la fuerza que Sansón tenía venía de ese pacto que existía. Y vamos a leer más tarde un poco sobre eso, pero de verdad, Sansón tenía esa fuerza porque su madre dedicó a su hijo al Señor, porque ella era estéril, no podía tener hijos. ¿Ok? Entonces, el nazareo tenía también una cierta manera de comportarse. Él tenía cosas que no podía hacer. Una de las cosas ya leemos, que no cortar el cabello, porque el cabello era el señal del pacto con Dios. Él no podía se emborrachar, ¿no? Podía tomar en exceso, no podía comer de cosas impuras. Y si nos leemos la historia toda, yo les recomiendo para leer de Jueces 13 hasta el final del 17, nos miramos que Sansón fue una persona que con toda la responsabilidad que tenía, con toda la entrega que los padres tuvieron para que ese hijo viniera y dedicaron su vida para Dios, él nunca se interesó mucho en cumplir las cosas que Dios tenía para él. Y entonces vamos a mirar cuáles fueron los errores y lo que podemos aprender de la vida de Sansón. El primer punto dice que Sansón confió en sus fuerzas.
Y ahí empieza ya el problema, porque él tenía fuerzas que venían por el Espíritu de Dios, que era fuerza, capacidades que Dios le había dado, regalado a él desde su nacimiento. Y muchas veces también pensamos o tenemos mucha confianza en lo que nosotros sabemos y lo que nosotros pensamos saber, y todo lo que tenemos, si tenemos una buena casa, si tenemos un buen coche, si tenemos un buen trabajo, si tenemos una buena escuela, todo que tenemos, claro que es bueno y son bendiciones para nuestra vida, pero no podemos fijarnos solamente en lo que tenemos. Y eso fue uno de los grandes errores que Sansón pasó, porque él solamente confió en sus fuerzas. Y si leemos Lucas 14, 11, Lucas 14, 11, Jesús va a decir algo muy interesante. Lucas 14, Lucas 14, 11, que habla sobre la confianza en mí, en mi yo, y lo que yo, o lo que ponemos en nosotros mismos. ¿Qué dice? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y si él se humilla será enaltecido. ¿Y qué Jesús quiere decir aquí? Todos aquellos que tienen confianza solamente en lo que ellos mismos son y lo que ellos saben, en lo que ellos piensan que son y se glorían a ellos mismos, están pecando delante de Dios. Ellos no, porque la palabra habla de que nosotros debemos de ser humildes. Aquí la palabra dice que si nosotros enaltecemos a nosotros mismos, si confiamos en lo que yo soy, yo seré humillado. Y probablemente la sociedad no me va a humillar. Pero ante Dios yo no tengo así un tan gran valor, porque yo estoy llevando toda la gloria para mí mismo. Todo lo que hacemos debe de ser en humildad. Por ejemplo, si miramos las personas que tienen mucho dinero, los ricos, ¿no? Ellos todos hacen buenas acciones, y regalando dinero o donando dinero para instituciones de caridad. Bueno, que es bueno, ¿no? Ayudando a los niños en África, ayudando cuando hay una catástrofe, entonces ellos donan mucho dinero. Y eso es bueno, sí, no quiero decir que no. Y si nosotros tuviéramos también esa posibilidad, yo creo que cada uno de nosotros también lo haría. Pero muchas de esas personas no lo hacen por la buena intención, pero lo hacen para que las otras personas miren que están haciendo buenas cosas y porque las finanzas después le va a dar un descuento al final del impuesto que tienen que pagar. Infelizmente, bueno que las finanzas lo hacen, pero infelizmente que las personas solamente lo hacen para tener un propio gaño por eso. Y eso es malo, porque nosotros, aunque no tengamos mucho, debemos de ayudar a las personas con lo poco que tenemos, porque amamos a esas personas. Es lo que Jesús nos enseña, que debemos amar a nuestro prójimo como a mí mismo, ¿no? Y entonces, perante Dios, adelante de Dios, cada uno que se enaltece a sí mismo no tiene valor delante de Dios, pero sí aquellos que son humildes, aquellos que hacen las cosas con amor a Dios y con amor al prójimo. Amén. El segundo punto sobre el cual quiero hablar es: Sansón confió en sus amistades. Nosotros escuchamos que él estaba enamorando, estaba viviendo junto con Dalila, que era una mujer de los filisteos. En aquel tiempo los filisteos eran los mayores enemigos del pueblo de Israel, porque ellos vivían una vida que no agradaba a Dios. Los filisteos tenían otros dioses y exaltaban, adoraban a otros dioses y tenían una cultura completamente diferente de lo que Dios quiere para su pueblo, que somos hoy nosotros en este día, y para el pueblo de Israel. Pero Sansón estaba ciego por el amor,
Porque nosotros lo que leemos, nos miramos que Dalila estaba siempre preguntando, pero ¿cómo lo que podemos hacer para que tú no tengas tanta fuerza? ¿No? Para mí, yo me pregunto si mi mujer o mi futura mujer me preguntara, ¿qué puedo hacer para que tú te quedes preso en la cama? Yo me preguntaría, ¿qué esa mujer quiere de mí? Pero Sansón estaba tan ciego por amor por esa mujer, que él, bueno, al principio no le quería decir porque sabía cuáles serían las consecuencias de hablar con Dalila sobre ese secreto que él tenía. Y entonces él dice 3 veces cosas para hacer que sabía que iba a pasar por ella sin problema. Pero al final, él cayó en confiar en Dalila, no mirando que Dalila iba a planear algo contra él. Y eso es un gran peligro. ¿Qué yo quiero decir? Yo escribí confiar en amistades. Muchos de nosotros tenemos amistades que son así. No quiero decir que todas las amistades que tenemos son malas. Y de verdad nosotros debemos de tener amistades buenas y confiar en ellas. Pero también debemos de comprender que a veces van a llegar personas en nuestra vida que no quieren nuestro bien. Pero sí pueden van llegando con una intención o demostrando una intención que puede parecer buena y al final estamos cayendo en cosas que nosotros no queremos. Muchas veces cuando las personas saben que nosotros somos cristianos, se van a apartar de nosotros. Y eso, digamos así, es lo más, emocionalmente es lo más difícil, pero es prácticamente lo más fácil de soportar en nuestra vida, porque a veces hay personas que llegan en nuestra vida, que son ya amistades a mucho tiempo y cuando escuchan que somos cristianos, parece que quieren provocarnos a que nosotros hacemos las cosas que saben que no agradan a Dios. Por ejemplo, si saben que nosotros no hablamos Schimpfwörter, no decimos palabrones, groserías, gracias. Entonces, ellos van a intentar nos irar de una manera que explotamos y de verdad nosotros tenemos esas palabras también en mente porque somos humanos. Entonces nos escuchamos esas cosas y podemos ser provocados de ese punto. O entonces ellos saben que nosotros antes gustábamos de tomar y ahora no tomamos más o no tomamos mucho o entonces no gustábamos de ir a una fiesta y quedarla toda la noche y ahora no gustamos de hacer eso y ellos intentan siempre invitarnos y ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y tú eres una mala amiga y porque yo te invito siempre y tú siempre me dices que no y solo me dices que yo vaya a la iglesia, ¿por qué no vas primero conmigo a una fiesta y después yo voy contigo a la iglesia? Bueno, ellos ya saben que se hacen de esta manera, nosotros vamos a caer en la fiesta y ellos no van a llegar en la iglesia. Y no vamos a pensar, porque yo creo que eso fue el gran problema de Sansón, es que él pensó que podía confiar en Dalila y podía confiar su mayor secreto. Nosotros tenemos que tener siempre en mente que hay cosas que Dios pone en nuestra vida, secretos para nuestro llamado, para nuestra vida cristiana, que es mejor no hablar sobre ellas con las otras personas. Porque hay personas que te van a ayudar en tu camino, hay personas que te van a motivar a seguir haciendo lo que estás haciendo, pero también hay muchas personas que te van a decir, pero tú no sabes cantar, tú no sabes tocar, yo no sé qué estás pensando que vas a hacer. Tú ni sabes abrir la Biblia, ¿cómo vas a predicar? No, infelizmente, las personas son así, pero tenemos que tener eso en mente. Y Dios, Jesús mismo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que tener buen ánimo porque Jesús venció el mundo y con él somos también vencedores. Amén. Pero también la palabra deja un consejo para nosotros que es en Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, que habla sobre
tener amistades superior a Dios. Y eso es algo que es muy, muy problemático, ¿no? Jeremías 17:5. Amén. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y ahora podemos pensar que esto es medio radical, ¿no? Porque nosotros debemos de tener una cierta confianza con las personas que están con nosotros, ¿no? Pero lo que Dios quiere decir aquí no es que debemos desconfiar de todas las personas, pero sí que debemos de tener mucho cuidado a quién confiamos toda nuestra vida. Y de verdad solo hay una persona a quien podemos confiar toda nuestra vida, que es Dios. Solo hay Dios que va a comprender la vida mejor que nosotros mismos, porque Él es nuestro creador. Y yo escuché una vez una frase y a mí me gusta eso, es que Dios es aquel que tiene el manual de construcción, ¿no? Él es el único que conoce todo el interior, porque yo no sé por qué mi corazón está batiendo o por qué estoy respirando aire. Yo sé que la ciencia me dice que hay funciones en el cerebro que lo hacen, pero hasta ahora nadie sabe si es el cerebro que lo hace o si es el corazón que lo hace, porque cuando personas mueren, a veces el corazón está funcionando y el cerebro ya murió y el corazón sigue funcionando durante un tiempo, y a veces el corazón ya murió, el cerebro sigue funcionando durante un tiempo. Entonces solo Dios para saber cómo el cuerpo funciona de verdad, ¿ok? Pero lo que la palabra aquí quiere decir para nosotros es que debemos de tener plena confianza, confianza absoluta en Dios, y cuidado con la confianza a las personas. Porque tenemos siempre que mirar cuál puede ser la intención que las personas pueden tener. Y entonces tenemos que tener un cuidado con las amistades. ¿Qué yo quiero decir? ¿Que solo vamos a tener amistades en la iglesia? No, porque si no, solo vamos a evangelizar a los que ya son creyentes, ¿no? Y eso es problemático. Entonces necesitamos amistades fuera de la iglesia. Pero también debemos de comprender que ellos no nos van a ayudar en nuestra carrera como cristianos. Ellos van a decir cosas que no son la voluntad de Dios. Pero los podemos soportar con el amor de Cristo que está en nosotros, pero tenemos que nosotros ser la persona de confianza para ellos y no ellos la persona de confianza para nosotros, porque nosotros conocemos la verdad, ellos no, infelizmente. Y cuando yo hablo de ellos, puede hasta ser una persona de nuestra familia, porque muchos de nosotros vivimos en familias que unos son cristianos, otros no, unos son más aferrados en la palabra, otros no. Y entonces debemos de ayudarnos uno al otro. Debemos de poner nuestra confianza en Dios y esperar que Él pueda hacer su voluntad también en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros colegas de trabajo, de nuestros colegas de la escuela, porque solo Dios puede hacer eso. Y aquí miramos que Sansón, con su confianza a Dalila, con su gran amor, y esa confianza es una confianza especial porque es una confianza en matrimonio, ¿no? Entre mujer y hombre, entre esposa y esposo. Esa confianza debe de existir. Y la Biblia aquí no deja claro si ellos estaban casados, pero vivían juntos, que en aquellos tiempos prácticamente era el mismo como estar casado, ¿no? Entonces esa confianza que existía no debe ser también usada de mala manera. Un esposo no debe ser la culpa de traer su esposa, y la esposa no debe ser la culpa de traer o de engañar su esposo, ¿no? Porque eso puede ser muy problemático. Yo no soy casado, pero yo me imagino que es difícil porque son dos personas que crecieron completamente diferentes. Yo creo que ustedes saben hablar mejor sobre esos problemas do que yo. Pero dos personas que crecieron completamente diferentes, que tienen sus tradiciones, que tienen su forma de demostrar su amor, se unen y tienen desde ese momento una vida juntas, que tienen que de alguna manera confiar, aunque probablemente en su manera o en su costumbre lo harían diferente, pero yo tengo que confiar porque yo creo que él también lo sabe hacer de alguna manera, ¿no? Hay decisiones que pensamos, pero yo
pensé que así es mejor, pero yo voy a confiar en mi esposo. O yo pensé que así es mejor, pero yo voy a confiar en mi esposa. Y eso es importante. Entonces, Sansón confió en sus amistades, poniendo en riesgo, y puso de verdad en riesgo el secreto que tenía con Dios, y el nazareo que él tenía, es la entrega que él tenía, porque al final los filisteos le cortaron el cabello. Que sabemos que ahí él perdió toda su fuerza. ¿Y cuál fue el tercer punto que yo tengo aquí? Es Sansón ignoró las recomendaciones de sus padres. Y vamos a leer eso en Jueces 14, que es un poco antes de lo que ya estábamos leyendo. Jueces 14. De verdad, Sansón tuvo una vida horrible. Él vivía las cosas como él pensaba, y ya empezó desde el principio a ser desobediente también a su familia. Que es Sansón, Jueces 14, el 1 hasta el 3, que dice: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Amén. El tercer punto, queda claro que Sansón no quería escuchar lo que los padres le decían. Seguimos leyendo, nos vamos a comprender que es la voluntad de Dios que eso sucedió. Pero yo quiero tirar para nosotros que debemos de escuchar lo que nuestros padres dicen. Cuando aquí la palabra dice que cuando el padre pregunta a Sansón: ¿por qué tú quieres una hija de los filisteos, del pueblo de los circuncisos? Eso quiere decir, bueno, la circuncisión sabemos lo que es, pero en este tiempo era algo físico, pero si llevamos para el tiempo de nosotros es: ¿por qué tú quieres una mujer, una chica que no es creyente? ¿Por qué tú quieres una mujer que no es... que no está fijada en las cosas de Dios, que tiene otros dioses, que vive la vida como ella quiere? Y eso es muy peligroso. Y ahí creo que nosotros como jóvenes tenemos de escuchar muchas veces a nuestros padres, porque ellos tienen experiencias o ya pasaron por cosas que nosotros no pasamos hasta ahora, y que ellos quieren que nosotros no pasemos. Y yo, cuando digo padres, yo no hablo solo de nuestros padres en casa o nuestros padres que ya que pueden estar viviendo en otro país, pero sí nuestros padres también espirituales, nuestros hermanos idosos aquí en la iglesia que ya tienen una experiencia más avanzada, que ya pasaron por cosas, y muchos pasaron por cosas tremendas en su vida, muchos que hacían cosas muy malas, que estaban en las drogas, que estaban en el alcohol, que estaban presos en la prostitución, y Dios os sacó de esas cosas, y nosotros, si no creemos, vamos a caer en esas cosas también, porque pensamos: bueno, yo soy joven, yo sé lo que yo voy a hacer, yo puedo, y ¿por qué no? Y porque yo no tengo una vida para vivir, y los otros también lo hacen y también no pasan tan mal. Y eso puede ser una buena excusa para hacer las cosas como queremos, pero de verdad, al final vamos a sufrir las consecuencias de esa decisión. Y Sansón, bueno, no leemos esa parte. Esa mujer no es Dalila. Sansón tuvo muchas mujeres. Ese hombre fue un hombre espectacular, ¿no? Sansón tuvo muchas mujeres, y al final esa mujer tuvo que morir por causa de él, porque él fue para el pueblo de los filisteos. El padre al final aceptó y hizo un contrato de casamiento entonces con esa familia. Y Sansón llegó ahí y empezó a decir: vamos a hacer un juego, ¿quién puede adivinar lo que quiere decir esto y esto, ¿no? Él hizo un juego diciendo
que si ellos adivinan solucionan ese juego, ellos van a él va a pagar los vestidos para el matrimonio de todos los visitantes, y si no, ellos tienen que pagar todos esos 30 vestidos de los invitados para él, ¿no? Bueno, entonces ya tenía la casa llena de ropa, pero al final nadie quería perder, y una vez más los filisteos fueron a hablar con la esposa de Sansón diciendo: tú tienes que preguntar a tu esposo cuál es la solución para ese juego, porque si no nosotros vamos a quedar sin nada. Y entonces, una vez más, la mujer de Sansón empezó a preguntar: ¿por qué no me dices a mí? Yo soy tu esposa, habla conmigo, ¿no? Para atrás y adelante, así como con Dalila, la misma cosa. Al final él le dijo el secreto de la solución de ese juego, y claro que perdió todo. Y por causa de esa situación llegó una gran maldición sobre ellos, sobre los filisteos y sobre la familia de Sansón. Lo que yo quiero, o lo que podemos extraer de aquí, es que si nosotros no aceptamos las recomendaciones de nuestros padres, de las personas que ya tienen más experiencia en su vida, y no quiere decir que tenemos que hacer todo lo que ellos dicen, porque ellos pueden decir: para nosotros íbamos a matar a alguien, y solo porque es mi padre no quiere decir que yo voy a matar a alguien, ¿ok? Ahí la palabra también es bien clara, ¿no? Y si nuestros padres nos dicen para desagradar a Dios o para hacer cosas que no agradan a Dios, también no debemos de aceptar eso. Pero la palabra de Dios es muy clara en Efesios 6, que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, y si lo hacemos, vamos a tener una vida larga. Si leemos Efesios 5 y 6, Pablo ahí deja muchas cosas claras para la vida de los cristianos, para el matrimonio, para la vida como iglesia, y también para los hijos, ¿no? Que somos nosotros, para los jóvenes, que debemos de honrar a nuestro padre, y eso en consecuencia hará que tenemos una vida larga. Yo creo que Pablo aquí no solamente se refiere a tener una vida larga porque honramos a nuestros padres, porque pero sí, cuando honramos a nuestros padres vamos a tomar decisiones más sabias. Si no honramos a nuestros padres y empezamos con 12 años entrar en todas las fiestas, quedar borracho todos los fines de semana, y después de poco tiempo estamos en las drogas, nuestra vida va a terminar con 18 años. Porque nuestro cuerpo no fue hecho para eso. Pero si escuchamos las enseñanzas de nuestros padres y lo tomamos, yo sé que a veces pueden doler, ser dolorosas, porque muchas veces queremos hacer cosas y ellos no nos permiten, pero al final vamos a mirar que tuvimos una vida más agradable, una vida con menos dolores, con menos daños en nuestro propio cuerpo, porque escuchamos a nuestros padres, porque ellos ya pasaron por eso, porque muchos de nuestros familiares ya vivieron cosas horribles en su vida, y ellos saben cuáles son las consecuencias, y ellos quieren pasar eso para nosotros. Y entonces lo que yo quiero dejar claro es que debemos de escuchar, ¿eh? Debemos de escuchar, debemos de mirar si eso es importante para mi vida. Creo que hay muchas enseñanzas que son importantes para nuestra vida, y si Dios lo recomienda, si Dios dice que debemos de hacerlo, entonces es porque Él también sabe que es algo bueno para nuestras vidas. Amén. Y vamos al cuarto y último punto para no tomar mucho tiempo, que dice: Sansón ignoró a Dios. Y eso es lo más, la peor decisión que podemos tomar. Vamos a leer Jueces, Jueces 13, del 2 al 5. Jueces 13, del 2 al 5.
Y había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Aquí nos miramos cómo fue el principio. Nos empezamos de atrás para adelante, pero también así creo que queda mejor. Porque Dios tenía un propósito con la vida de Sansón. Él quería que él fuera la persona que salvara al pueblo de Israel de los filisteos. Como eran los mayores enemigos, entonces Dios vio que había esa necesidad. Pero Sansón, que como leemos, esas cosas que el ángel dijo a la madre, más tarde va a confirmar que también son las cosas que Sansón debería hacer. No debía de beber vino, ni sidra, ni comer cosas inmundas. Él debería una navaja nunca pasará sobre su cabeza, eso quiere decir que nunca debe de cortar su cabello. Esas cosas parecen que no son muy difíciles, pero Sansón consiguió en su vida hacer todo lo contrario de lo que estaba aquí escrito, de lo que era el mandamiento de Dios para su vida. Y Dios solo, y por eso es que es interesante, porque Dios ya ahí, solo por su gracia, es que le dejó esa fuerza. Porque si fuera por la voluntad de Dios, creo que sí, Dios hace siempre su voluntad, ¿no? Pero si fuera nosotros a tomar la decisión que Dios tomó, nosotros ya la primera vez cuando Sansón empezó a comer el miel que estaba en un león muerto, que es algo inmundo, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros tenía esa idea de ir a comer algo que está en un animal muerto, en un cadáver, pero él tuvo esa idea espectacular, ¿no? Buenísima. Sabiendo que no debe de comer nada inmundo, fue a hacer eso. Él, que sabía que no podía tomar nada de alcohol, fue a empezar a caminar en los Weinberge, en los montes donde crece la uva, ¿no? Y empezó a hacer vino. Una persona que no debería de tomar, empezó a hacer vino y emborrachóse, claro. Una persona que no debería de mezclarse con otro tribu, porque él debería de salvar el pueblo de Israel de los filisteos, es la persona que quiere casar solamente con filisteas. Y muchas veces nosotros, porque tenemos tanta confianza en nuestras decisiones, empezamos a vivir una vida que es completamente lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Y eso es muy peligroso. Por eso es que nunca debemos de confiar solamente en nuestras fuerzas, pero sí en las fuerzas que Dios pone en nosotros. Por eso es que nunca debemos solamente confiar en nuestras amistades, pero sí en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es que debemos de escuchar lo que nuestros padres nos digan cuando es la voluntad de Dios. Y nunca debemos de ignorar a lo que Dios dice en su palabra, o dice aquí claramente a Sansón y a los padres de Sansón, lo que debe de ser importante en nuestra vida. Si Dios quiere que yo sea misionero en China, yo no puedo irme para América Latina, aunque parezca más fácil porque ya hablo español un poco, pero yo no puedo irme para el invés. Así como Jonás, que debería de irse para Nínive, a 400 kilómetros en el norte, y se fue para España. Fue necesario que una barca casi se hunde para que él vuelva de vuelta, tuvo que estar en el pescado para que vuelva para Nínive. Él ni necesitaba entrar en el agua porque el camino era por el desierto para llegar a Nínive. Y nosotros muchas veces somos así mismo.
Dios dice para hacer una cosa y nosotros pensamos, yo no puedo. Y no solamente solo pensamos que yo no puedo, pero empezamos a hacer el opuesto de lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es muy peligroso. Y al final tomó la peor decisión, que fue revelar el secreto a Dalila. Que ahí la palabra dijo en el versículo 21 del capítulo 16 que el espíritu se apartó de Sansón. Pero también, y vamos a abrir esa parte, Jueces 16, 21 y 22. Jueces 16, 21 y 22. Amén. ¿Qué dice? Mas los filisteos le echaron mano. El 20. ¿Qué dice? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y el 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Interesante, ¿no? Porque aunque Dios se apartó por un instante de la vida de Sansón, Dios también dejó claro, dando el señal, tu cabello está creciendo otra vez, tú tienes una segunda chance para que yo pueda usarte otra vez. Y eso Dios también deja claro para nosotros. Nos podemos fallar muchas veces en nuestra vida, podemos tener problemas de pecados, de cosas, de decisiones que tomamos en nuestra vida, pero Dios deja una segunda chance para nosotros. Él va a volver a dejar crecer nuestro cabello. Él va a volver a dejar que nosotros podemos volver hasta Él. Él va a permitir que aún en medio de las dificultades miremos hasta Él y percibamos que Él es la única solución para lo que estoy pasando. Entonces hoy es tiempo de, si ya hablamos de todos los secretos que Dios tenía solamente para mí y para Él, yo y Él, y si yo hablé sobre eso, si yo puse en riesgo mi confianza a Dios y lo compartí con todo el mundo, y hoy es más fácil que nunca de compartir en las redes sociales, todo el mundo tiene acceso a mi vida si quiere, pero si yo tengo más confianza en las cosas de la tierra que en Dios, aún así Dios deja claro que Él tiene una segunda chance para mí. Que yo puedo decir, Dios, yo erré, yo me equivoqué, pero yo sé que yo te pido que pueda volver a tener tu espíritu en mí. Y nos miramos al final del capítulo 16, que no vamos a leer, que el final fue muy triste. Yo creo que Dios quería salvar al pueblo de Israel de los filisteos de otra manera. Pero como Sansón estaba siempre cambiando el plan de Dios, estaba siempre rechazando la voluntad de Dios, al final Él salvó al pueblo de Israel de los filisteos, sí, pero suicidándose en una arena, todos gozando de Él, todos todos maltratando a Sansón, porque él ya estaba ciego, él no tenía fuerza, pero Sansón en ese último momento pidió al chico que estaba con él, pónme cerca del pilar de la arena, y él pidió a Dios para que le dé fuerzas de nuevo, y ahí él destruyó, el techo cayó sobre ellos, y él también murió en ese momento. Y yo creo que Dios no quiere que nuestra vida sea una vida de kamikaze, que vamos a morir suicidándonos, pero sí Dios tiene un plan agradable para nuestra vida, en que podemos confiar en Él y hacer su voluntad de verdad. ¿Sansón podría tener un final mejor? Yo creo que sí. La Biblia no nos deja claro eso, pero creo que si Sansón había escuchado desde el principio lo que Dios quería hacer en su vida, había confiado en Dios de verdad, él podría tener otra vida. Y nosotros, si empezamos a escuchar a la voluntad de Dios, si leemos su palabra y confiamos que la verdad está ahí escrita, solamente tenemos que leerla, tenemos que creerla, confiar
que Dios tiene un plan mejor para mi vida, que yo mismo tiene un plan mejor que el plan que yo mismo pueda tener para mi misma vida. Ahí sí no necesitamos suicidarnos para llegar al final, pero sí Dios va a abrir las puertas y va a hacer su voluntad en nuestras vidas de una manera agradable para nosotros, porque su palabra también dice siempre que las tentaciones, las provaciones no van a ser más grandes de lo que nosotros podemos soportar. Amén. Entonces, lo que necesitamos es la fuerza de Dios. No vamos a tener fuerza física como Sansón, pero sí vamos a tener una fuerza espiritual más grande que lo que podemos imaginar. Y para eso vamos a leer Juan 14, verso 2, que es el último verso para terminarnos de verdad. Juan 14, 12. Que Jesús deja bien claro aquí. Amén. Que dice Juan 14, 2, y vamos a leer también el 13, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. El 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Yo lo tenía marcado aquí en la Biblia en español. Pero es muy interesante, ¿no? Nosotros cuando leemos, y estamos leyendo Mateo, y miramos todos los milagros, todo que Jesús hizo, y Él deja claro aquí en este verso, en este versículo, que todo que hacemos, que es su voluntad, en su nombre, Él lo va a hacer. Y puede ser que sepan cosas que son mayores de lo que Él hizo mismo. Jesús alimentó a 5,000 personas, no quiere decir que nosotros tenemos ese límite, porque Jesús solamente no lo hizo porque no estaban ahí más personas, pero si nosotros tenemos la oportunidad de alimentar 100,000 personas, por la gloria de Dios, para Dios ser glorificado y en nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Y Él quiere usar a nosotros para hacer esas cosas. Si nosotros miramos que Jesús sanó a los enfermos, nosotros tenemos que confiar que el nombre de Jesús tiene poder para sanar a los enfermos. Y no pensar que a 2,000 años atrás las cosas eran medio diferentes. No, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Y entonces, para terminar, ¿en quién confío? Yo confío en Dios, solamente en Dios. Y todo lo restante son cosas, son personas que vamos a conocer, que son necesarias, pero sí que debemos tener cuidado si confiamos todo de verdad. Toda mi intimidad debe pertenecer a Dios. Amén.